A comienzos de 2015, el Congreso de los Diputados aprobó con la mayoría absoluta del Partido Popular y el apoyo de UPyN la reforma del Código Penal. Numerosos jueces, fiscales y profesores de universidades dicen que el nuevo texto es muy deficiente técnicamente y se han mostrado en contra de esta reforma. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, varios profesores leyeron un manifiesto con el que rechazaban los cambios en el Código Penal. El lema del manifiesto es "Un derecho penal para todos". Ante la reforma penal emprendida por el Gobierno, el Grupo de Estudios de Política Criminal considera necesario manifestar públicamente su rechazo tanto al contenido como a la forma. Decimos que no hay derecho, puesto que en esta reforma será un salto cualitativo en el endurecimiento de la respuesta penal, sin que exista ningún estudio riguroso previo de la situación del sistema penal español, ni justificación racional para ello. Las tasas de población penada y penitenciaria en el Estado español son extremadamente altas cuando las tasas de delincuencia son inferiores a la media europea. El endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad de las personas, puesto que esta depende en mayor medida de otros factores. El Código Penal vigente contempla penas de duración superior a los cánones europeos, permitiendo ya en la actualidad cumplimientos de hasta 40 años de efectiva estancia en prisión. La introducción de la cadena perpetua como vértice del sistema de penas abandona dramáticamente cualquier finalidad de reinserción social y se utiliza exclusivamente con fines propagandísticos. Penas de mayor duración no suponen obtener mayor seguridad, pero sí provocan, sin duda, supuestos de una crueldad absolutamente innecesaria. De la misma forma, la calificación como delitos de las infracciones hasta ahora consideradas como faltas representa una exacerbación de la respuesta penal, injusta y desproporcionada. Por otro lado, son muchos los preceptos en los que se opta por baremos de definición de conductas o determinación de penas sumamente indeterminados, dejando a los tribunales la tarea de definir las respuestas que deberían ser establecidas en sede parlamentaria. En esta línea, las sucesivas referencias a un evanescente criterio de peligrosidad esconden un cambio de concepción jurídico-penal que camina de juzgar el hecho y la culpabilidad del sujeto a pretender juzgar al propio sujeto en línea con las antiguas leyes de peligrosidad social de nefasto recuerdo. En este sentido, merecen destacarse especialmente, de un lado, el pacto del Partido Popular y el Partido Socialista en materia terrorista, donde frente a medidas mucho más eficaces como la inteligencia, la cooperación o la política internacional, se huye al derecho penal, por un lado tipificando conductas que ya eran consideradas delictivas con una clara finalidad exclusivamente propagandística, y por otro difuminando el concepto de terrorismo, criminalizando la libertad de pensamiento cuando delitos de sospecha y conductas indeterminadas son inaceptables en un Estado de Derecho. Por otro lado, la reforma penal, en sintonía con el proyecto de ley de seguridad ciudadana, criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a los muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del estado de bienestar y aprovecha a quienes en buena medida han provocado la crisis económica y siguen beneficiándose de ella. Un Estado democrático no puede asumir que el derecho penal se convierta en un instrumento de exclusión social, sanción de la pobreza y control indeterminado de la ciudadanía en manos de unos pocos. A todo lo anterior hay que añadir los múltiples y variados errores técnicos de que adolece la reforma, puestos insistentemente de manifiesto no solo por expertos en la materia, sino también por las más altas instituciones llamadas a pronunciarse, desde el Consejo General del Poder Judicial al Consejo de Estado, pasando por el Consejo Fiscal, cuyas opiniones no han sido atendidas en la medida en que merecían serlo. La precipitación de la reforma y la ausencia de otra justificación que no sea la mera propaganda determinan que nos veamos en la obligación de calificar el texto como muy deficiente técnicamente, lo que producirá sin duda problemas de interpretación y aplicación que derivan en mayor inseguridad de la ciudadanía sobre el espacio de actuación penal. Además, el Gobierno, sacando adelante a toda costa su reforma, ha ignorado esas voces y las del resto de grupos parlamentarios, olvidando que el consenso en materia penal forma parte imprescindible de su legitimación intrínseca.
No es un código penal de todos. La lectura del manifiesto en contra de la reforma penal se llevó a cabo en las facultades de Derecho de 35 universidades españolas. Fueron protestas convocadas por el Grupo de Estudios de Política Criminal, una asociación formada por 150 docentes, jueces y fiscales de toda España. La realidad social es cambiante, pero que sea cambiante no quiere decir que cambie tanto. Y un código siempre, tanto el penal como el civil, como el de comercio, requiere estabilidad. Son leyes que nacen históricamente con una vocación de estabilidad. Decían los clásicos que un código debe aspirar a regir 100 años. Ni 0,25, vamos. Expertos en derecho penal aseguran que el principal problema de esta reforma es que no ha habido debate para llevarla a cabo. El gobierno la ha sacado adelante, dicen, ignorando la opinión de profesionales de este campo o de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Por nuestro ordenamiento, una reforma legislativa de esta envergadura requiere una serie de informes, que son el informe del Consejo de Estado, el informe del Consejo del Poder Judicial y el informe del Consejo Fiscal. Esos informes se han producido. Esos informes no siempre han sido sobre el mismo texto, porque el texto ha cambiado en los últimos meses. Pero esos informes son informes. ¿Por qué quiero hablar de informes? Porque no los sigue. Es decir, el informe, el gobierno no está obligado a seguirlos. Es una opinión, en último término, de superexpertos, de gente implicada, de órganos que está previsto que lo hagan, pero no le pueden decir, usted no siguió el informe del Consejo de Estado, por lo tanto eso es contrario a la Constitución. Según Ignacio Verdugo, el cambio en parte de los artículos del Código Penal producirá problemas de interpretación y aplicación, que repercutirán en los ciudadanos. Una reforma penal, para que se produzca, tiene que ser necesaria. ¿Quién demanda que se reforme el Código Penal? Con la amplitud que se reforma ahí. Desde 1995 se han producido más de una veintena de reformas del Código Penal. Las más importantes, según los profesionales, las de 2010 y 2015. La de este año afecta, entre otras, a las que regula la prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable, le estamos queriendo implantar en una legislación que tiene una pena privativa de libertad de hasta 40 años. Y a ti te pueden condenar a 40 años de prisión, no revisable, por cierto. No revisable, es decir, tendrías 40 años uno detrás de otro. Es decir, y ahora necesitamos prisión permanente revisable, ¿para qué? ¿Para qué delitos? Cuando además, ¿qué ocurre? Que esos delitos han caído espectacularmente en nuestro país. Es decir, el índice de criminalidad de los grandes delitos es bajo. Y comparativamente el índice de criminalidad común en relación con toda Europa es muy bajo, el nuestro. En cambio, el índice de prisión es muy alto. Es decir, el número de la aplicación del Código Penal parece que se reduce a la aplicación de la pena privativa de libertad. Y eso no es así, o no es solo así. La reforma del Código Penal continúa en trámite parlamentario.